Y vamos a comenzar ahora el estudio, ¿ya? Entonces, en primer lugar, podemos orar, por favor. Padre Santo, Padre bendito, en esta tarde, Señor, realmente nos presentamos ante ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, para que realmente tú seas, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, para que esta palabra llegue a nuestros corazones y seamos, Señor, edificados por ti. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, que es como un alimento nutriente, Señor, el más efectivo, el que nos hace crecer, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, y gracias por la presencia de cada una de nuestras hermanitas. Gracias, Señor, por la presencia de cada que tú les has dado el tiempo para estar acá, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Seas tú glorificado, Señor, a través de lo que voy a decir, Señor. Y que no se diga, Señor, nada más de lo que tú quieres que se te diga. Alabado sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Esta tarde, vamos a nosotros estudiar Filipenses 1, 12, 13, 14. He podido llamar así este estudio. Cuando estamos con Dios, podemos dar vuelta a la hoja. ¿Conoce una selva o tiene alguna idea? ¿Qué tal si nos imaginamos a este grupo de soldados que estamos viendo acá, que tiene la misión de limpiar o hacer el camino a través de una selva impenetrable? Ellos deben limpiar o hacer el camino a través de una selva. Y tienen que ir siempre adelante, limpiando y despejando los obstáculos. ¿Por qué puede haber una metáfora con esto? Lo que vamos a estudiar, vamos a entender. Porque nosotros ya en Efesios hemos estudiado la armadura de Cristo. ¿Y qué nos dice la armadura de Cristo? En Efesios 6:10. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura que Dios nos ha dado y que tenemos que tener presente a través de este estudio que estamos haciendo? Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ya tenemos nosotros esto como conocimiento, qué armadura debemos tener. Entonces ahora, comenzando nosotros acá, podemos hacer una introducción. ¿Cómo Pablo terminó encarcelado en una prisión romana? Mientras estaba visitando Jerusalén, algunos judíos pidieron su arresto por predicar las buenas nuevas, pero él apeló a César para que escuchara su caso. Y eso lo podemos ver en Hechos 21, del 15 al 21. Claudia, por favor, ¿no los puedes leer? Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que habían hecho entre los gentiles por su ministerio.
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces, en Hechos 25:12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Eso es lo que le dice en Hechos. Entonces, él fue entonces escoltado por los soldados a Roma, donde fue colocado en arresto domiciliario, mientras que estaba el juicio. No un juicio por quebrantar una ley civil, sino un juicio por predicar la palabra de nuestro Señor, por predicar las nuevas de Cristo. En ese tiempo las autoridades romanas no consideraban esto como un delito serio. Sin embargo, pocos años después, tendrían que tomar decisiones, opiniones distintas al cristianismo y haría cualquier esfuerzo para eliminar su existencia, es decir, para que desaparezca el cristianismo. Y haría realmente el estudio anterior también nos muestra que nos dio la madurez espiritual. Este estudio nos va a mostrar dos cosas. Realmente que nosotros debemos estar vestidos con la armadura de Cristo y por lo tanto vamos a tener la madurez espiritual. Tenemos lo que vamos a estudiar, Filipenses 1, 12, 13 y 14. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Ustedes ven estos versículos de Filipenses 1, 12, 13, 14. Y vamos a ver cómo el Señor realmente va a hacer que si nosotros estamos con Dios, podemos dar vuelta a la hoja. Y eso vamos a comprender. Cuando estamos con Dios podemos dar vuelta a la hoja. ¿Cómo? En primer lugar, trabajando por el progreso del Evangelio. En segundo lugar, teniendo en cuenta que nada puede detener la obra de Dios ni sus propósitos. Y también cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Vamos a llevar el primer punto cuando estamos con Dios, podemos dar vuelta a la hoja. ¿Cómo? Trabajando por el progreso del Evangelio. Y eso dice, ¿dónde? En Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es muy lindo este versículo que nos puede leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Porque el encarcelamiento de Pablo no ha estorbado al Evangelio en ninguna manera. Más bien abrió el camino para que avance el Evangelio, para que avance la palabra de Dios. Dice ahí, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí Pablo contestó una preocupación de los filipenses. Él quería, ¿cuál era la preocupación de los filipenses? ¿Cómo estará Pablo? ¿Cuándo se terminará el encarcelamiento de Pablo?
¿Cómo estará en lo profundo del calabozo y con el cepo? ¿Cómo estará? Era su preocupación. Entonces ahí, pero ¿qué es lo que quería Pablo? Quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios permanecían con él, aún en el hecho que él estaba en prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. En ningún momento estamos, como cuando somos hijas de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y así hemos aprendido de Pablo. Y la obra de Dios continuaba. Cuando Pablo estaba con los filipenses, hubo ejemplos asombrosos del poder soberano de Dios, el cual culminó con un escape divino de la prisión y ante los magistrados. ¿Por qué decimos un escape divino de la prisión? Porque el evangelio traspasó las paredes del calabozo, llegó más allá. Eso es divino, que todo va a salir cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Va a salir y va a redundar y no va a respetar paredes de una cárcel que ustedes saben que realmente son muy seguras. Eso traspasó, por eso se dice que es un escape divino de la prisión ante los magistrados. Y podemos leer Hechos, ¿qué es lo que pasa en Hechos 16 del 11 al 40? No lo vamos a leer todo, pero sí ustedes con detenimiento pueden leer en sus Biblias. Ahora vamos a leer Hechos 16 del 20 al 25. Por favor, Lidia, ¿puedes leer? Claro que sí. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muchas gracias. Que en primer lugar podríamos tener en cuenta que dice en el versículo 24, el cual al recibir esta orden los metió. ¿Quién? El carcelero. ¿Lo metió dónde? En el calabozo más profundo, más adentro, en el último lugar. Y le aseguró los pies con el cepo. ¿Qué es el cepo? Es un instrumento de castigo antiguo que está formado por dos trozos gruesos de madera con unos agujeros que fijaban la cabeza y los pies en un hueco. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba Pablo, pero eso realmente no estaba solamente él sometido a la voluntad de Dios, así, brillando por su fe, por su entrega a Dios. Por esta razón, no debemos sorprendernos de que los filipenses se preguntaban, ¿en dónde estaba el poder de Dios durante el actual encarcelamiento de Pablo? Nosotros también sabemos que todo esto se convirtió para el progreso del Evangelio, porque durante este tiempo Pablo escribió 3 libros, Efesios, Filipenses y Colosenses. Miren la grandeza de Pablo de demostrar el poder de Dios. Dios no echó a perder el tiempo de Pablo durante el encarcelamiento de Roma. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. Sin embargo, nosotras podemos desperdiciar al no sentir el propósito de Dios para nuestras vidas en dichos momentos difíciles. Muchas veces las circunstancias no son fáciles para nosotras.
Sin embargo, debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Corintios? ¿Y qué nos muestra Corintios 2:2? Es cuando Pablo había sido llamado por Dios y cuando le dice que él está en algo, en un camino equivocado. Y él se presenta ante los discípulos, pero él no habla de su conversión, no les pregunta cómo son ellos, qué han hecho, por qué son apóstoles y cómo se llega a ser apóstoles. No. Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solamente daba su testimonio de Jesucristo y a este crucificado. Esa es la grandeza de Dios. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es difícil experimentar gozo cuando estamos en dificultades. En esta carta, Pablo no se queja ni ve los impedimentos. Igualmente, nosotras debemos tener la fe de que todas las cosas van a ser para bien. ¿Cómo? Orando con gratitud, no quejándonos, sino agradeciendo a través de nuestras vidas, agradeciendo. ¿Por qué? Porque hay pruebas. Y con las pruebas nosotros llegamos a crecer. Somos más grandes, si vale el término. Porque las experiencias nos hacen crecer. Un ejemplo simple. Si no tenemos experiencias en la vida secular, entonces vamos a quedar, como yo siempre digo, enanas, porque no vamos a crecer, porque no tenemos ninguna dificultad. Un ejemplo simple. Si nosotros no hemos estado acostumbradas a pagar las facturas de los servicios, luz, agua, gas, teléfono, y bueno, de pronto estamos a cargo de eso y llegan las facturas. Ha llegado la factura de luz, de agua, de gas, y lo guardamos. Entonces, pero lo guardamos. Y ya se nos corta la luz. ¿Y por qué se está cortando la luz? Se corta el gas. ¿Por qué el gas? ¿Por qué el agua? Porque no teníamos la experiencia de que en la factura decía que hay fecha de vencimiento. Y por lo tanto, hemos aprendido con esa dura que nos faltaba luz, agua, gas. Hemos aprendido con esa experiencia dura que realmente debo ser cumplida y fijarme cuándo está la fecha. Así, Dios realmente nos llega a formar con las pruebas. Claro que es difícil y debemos agradecer por esas pruebas, porque esas nos van a hacer crecer en Dios, nos van a hacer personas mejores, hijas de Dios, realmente agradables a Dios. Por eso nosotros debemos agradecer. Entonces, y que nuestras vidas, a través de nuestras vidas, podemos hacer que el Evangelio de Dios avance, no quejándonos de las pruebas que tenemos, dando a conocer que por la cruz de nuestro Señor Jesucristo pasamos de muerte a vida. Pablo no se preocupaba de que tenía una resolución, él no se estaba preocupando cómo va mi caso, ya saldré libre, ya está avanzando, debido a que él no le importaba eso. Y también asumió que a los filipenses tampoco les importaba, porque la pasión de ellos era común, que el Evangelio prospere, que vaya adelante, que el Evangelio esté en progreso. Y verdaderamente el Evangelio estaba continuando. Igualmente, nosotras no debemos preocuparnos cuándo termina nuestra prueba, cuándo se va a acabar este problema, sino aferrarnos a la fidelidad de nuestro Padre y que nuestra vida sea de testimonio para que el Evangelio avance,
vayamos cortando toda raíz de amargura, toda raíz de dolor. No hagamos, como dice en Hebreos 12:15. Marilyn, por favor, ¿puedes leer? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Isaías Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Realmente, ¿cómo nosotros podemos ver que dice el Señor? Que las deje de alcanzar, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que si cuando hay una raíz de amargura, un resentimiento, una amargura que persiste, nos va a estorbar. Y también vamos a contaminar, porque esto cuando tenemos un resentimiento, una raíz de amargura, no solamente nosotros somos afectados, está afectado todo nuestro alrededor. Por eso dice, y por ella muchos sean contaminados con nuestro, ¿por qué te metes conmigo? Si así ha hecho, se estamos contaminando. Y Dios dice, no temas, porque estoy contigo. Cuando hay la prueba, cuando hay esas cosas que nos han afectado, no temas, porque estoy contigo. ¡Qué maravilla! ¿Quién está con nosotros? El Supremo Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré. No está, a ver si, no dice acá, de vez en cuando, o algún momento, o en un año, dice él, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un gozo que nosotros a la vez tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque es realmente la palabra de Dios es la que nos va a dar contentamiento, conocer su palabra de Dios. Y tener estos versículos es una maravilla. Continuando, cuando estamos con Dios podemos dar vuelta a la hoja. Ya hemos dicho, trabajando en primer lugar, trabajando para que prospere el Evangelio. 2, nada puede detener la obra de Dios ni sus propósitos. Tenemos que tener en cuenta eso. Nada puede detener la obra de Dios ni sus propósitos. Y eso dice en Filipenses 1:13. Y que un versículo realmente que nosotros debemos llegar a tener en cuenta. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro para todos los que observaban que él no era solamente otro prisionero común que estaba allí, sino que era el emisario de Cristo Jesús. Este testigo condujo a la conversión de muchos, incluso de algunos del pretorio. ¿A través de qué? De su testimonio, de su vivencia. Es sumamente complicado darle sentido a las cosas cuando están de cabeza. Es difícil darle una explicación a lo que nosotros, a lo que nos puede acontecer. No es fácil cuando atravesando momentos difíciles. ¿Cómo explicar el por qué nos sucede esto o aquello? La verdad es que solo Dios sabe. Tal vez solo Dios sabe. Tal vez nosotros podamos tener una idea o una hipótesis, pero nuestra visión de las cosas es sumamente limitada. Nosotros no logramos ver ni siquiera un segundo el futuro que viene.
Porque mientras que Dios es eterno, Él sabe las cosas que nos va a pasar, y el por qué nos va a pasar y el para qué nos va a pasar. Nosotros no tenemos eso, por eso no debe haber la preocupación, no debe decir cuándo termina esto. Por esta razón, nos resulta imposible el poder darle sentido a las cosas. Cuando nos llueve sobre mojado es muy difícil, cuando las cosas van y están ahí persistiendo y decimos sobre lo llovido, mojado. No podemos nosotros explicar eso, pero de algo debemos estar convencidas, que así como Pablo entendió en su momento que su encarcelamiento estaba sirviendo no solo para compartir el evangelio a los guardianes, sino a gobernadores y a reyes. Pudo ver cómo otros hermanos en la fe se fortalecían. ¿Por qué? Por el testimonio que él estaba dando. Así también, con tu vida, amada hermana, y con mi vida, muchas personas fortalecerán su fe y entrega al Señor. Cuando nos vean cómo reaccionar positivamente ante la adversidad. Y a su debido tiempo, el Señor se encargará de revelarnos lo que considere necesario para su gloria. Recordemos lo que nos dice Segunda Reyes 6:16. Por favor, ¿puedes leer, Carol? Sí. Segunda Reyes 6:16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. De esto podemos ver que Pablo podía ministrar efectivamente y traer gloria a Dios en circunstancias que eran menos que las ideales. Él no necesitaba que todo fuera fácil y que todo estuviera armado de tal manera que fuera fructífero. No, él tenía lo que hemos dicho al principio, la armadura de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Y Dios acá nos dice, no tengas miedo, y verdaderamente no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa confianza nos da Dios. Vayamos, ¿qué pasa cuando estamos con Dios? Podemos dar vuelta a la hoja. Y en tercer lugar, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Digo con mis prisiones. No puedo poner con nuestras prisiones, porque cada uno yo tengo mis prisiones, mis aflicciones, mis dolores, mis penas. Y cada uno de ustedes, hermanitas, también tiene sus prisiones. Pero tenemos que cobrar ánimo. Y dicen en Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando nos va mal, nos retiramos. O mejor, no arriesgamos. Dice, esto no sale mejor. Como se dice, tiramos la toalla y no queremos correr riesgo de ninguna clase. Sin embargo, Pablo dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con su ejemplo, se atreven a hablar mucho más del Señor. Tienen mucho más valor para hablar la palabra del Señor y así el evangelio prospera. ¿Por qué? Porque ven un testimonio. Las palabras
Las prisiones de Pablo les proporcionó a los cristianos alrededor, a los que estaban solamente a su alrededor, no estaban dentro de la cárcel, pero su testimonio, ¿qué hizo? ¿Qué? Les dio mejor ánimo y audacia. Por eso dice que la palabra predicaban, hablaban de la palabra sin temor, porque su testimonio les dio audacia. ¿Qué veían ellos? Y qué también podemos ver nosotros. Ellos veían que Pablo tenía un gozo en medio de tales pruebas. Nunca perdió el gozo. Él siempre estaba dichoso, feliz. Y por eso también nosotros debemos estar siempre gozosos. No debemos perder el gozo en ningún momento, pase lo que pase, porque el gozo es eterno. Las dificultades tienen su tiempo, existe un tiempo, dice, acá termina. Este es su lugar, las dificultades. Ellos miraban que Dios se encargaba, ellos miraban que Dios se encargaba de Pablo en tales circunstancias. Y Pablo estaba feliz, y aunque esté en la prisión y en las condiciones que hemos visto, ellos estaban conscientes de eso y decían más y más. Y ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de que estaba preso. Ellos veían que él estaba utilizado, a pesar de que estaba en la prisión, era utilizado. Veamos qué nos dice en Timoteo 1:8. Por favor, Claudia, ¿puedes leer? Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hechos 9:17 también. Sí, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias. En Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor. Hermanas amadas, participen en predicar sin temor, así como nos dice en Timoteo, que no nos avergoncemos de nada. Confiando en el Señor, hagamos proezas. La prisión en nuestras aflicciones. En eso hagamos proezas. En la prisión de amargura, de aflicciones, congojas, angustias, frustraciones, cargas, tristezas, enfermedades. Todo lo que nos pueda ocurrir. Todo vamos a hacer proezas. ¿Con qué? Con la ayuda de nuestro Padre, fiel y todopoderoso. Saquemos de nuestra mente, de nuestro corazón, y trabajemos para que el Evangelio prospere y tengamos en cuenta lo que acá acaba de decir y leer Claudia. Dice en Hechos 9:17, que ya hemos leído. ¿Por qué dice fue entonces Ananías? ¿Qué pasó con Ananías? Dios le dice, anda Ananías a la casa donde está Saulo de Tarso. Ananías se asusta y dice, ¿cómo es posible que tú me mandes ahí? Saulo de Tarso pues extermina de cualquier forma, apedrea a los que somos cristianos. Pero Ananías da la vuelta al ojo y dice, tal vez Dios me está mandando. Y llega donde es Saulo de Tarso. ¿Y qué le dice? El Señor Jesús se te apareció en el camino donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que reciba a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador
y sea lleno del Espíritu Santo. ¡Qué grandeza! ¿Cómo es? ¿Qué cosa, qué trabajo tan hermoso y maravilloso ha hecho en Saulo de Tarso y que luego se llama Pablo? Y nosotros sabemos a través de la Biblia, a través de la vida que hemos visto de Pablo, cómo realmente tiene la vista, porque muchas veces, si no hemos aceptado al Señor, tenemos ojos, pero no vemos, tenemos oídos, pero no oímos, y no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si alguien no ha recibido esto, pues aquí tiene la ocasión de recibir. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Cualquier circunstancia que se nos presente, si en Cristo estamos, Él nos fortalecerá. Siempre estaremos con el gozo. Y en Filipenses 4:4 dice una cosa tan hermosa. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, estar gozosos. Y como el domingo hemos oído en la prédica de Marcelo, dice, el gozo es eterno y la dificultad tiene una fecha de vencimiento. El gozo es eterno. La dificultad tiene una fecha de vencimiento. Entonces, estemos felices por eso. Y para terminar, podemos decir, no te agobies ni aferres a querer darle sentido a todo lo que te pasa. Mejor trata de pedir al Señor que tus reacciones, que están siendo observadas por muchas personas que ni te imaginas, pueden servir para testimonio y que otros puedan ser motivados y fortalecidos por tu testimonio. Confía en que Dios te ama y solamente está viendo por tu bien. Confía en Él, Él está viendo por tu bien. Permanece en Él y yo me cuestione y usted se cuestione, y preguntarme, ¿estoy siendo una sierva fiel? Oremos, hermanos. Padre, es difícil la angustia, la incertidumbre y el miedo. Toma control. Hoy quiero entender que no me has abandonado, que estás a mi lado, que me amas. Te pido que pueda yo tener paz. Te pido que me consueles. Te pido que confortes mi corazón. Yo sé que tú tienes un plan para mí. Sé que es para mi bien. Ayúdame a confiar en ti y no solamente a creer tus promesas, sino vivirlas día a día. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.